Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Y en este video voy a hablar de los libros que me encantaría borrar de mi mente y volver a leer por primera vez, de lo buenos que son. Voy a intentar no alargarme tanto y voy a intentar ser lo más concisa en este video, pero sí tengo muchos libros que amo y me encanta y que me encantaría poder volver a leer por primera vez. Pero nada, comencemos. En primer lugar tenemos All Roads Lead Here de Mariana Zapata. De este libro he hablado muchísimo en mi canal. Nuestro personaje principal está cansada de vivir en la ciudad y se regresa al pueblo donde se crió su mamá, en donde termina metida en un bollo en el Airbnb en donde que alquila. Y se empieza a desarrollar la historia. Espectacular, una de mis historias favoritas, sobre todo por el tema de comenzar de nuevo, salir de problemáticas y como superación y todo esto. Me parece espectacular, el romance también es increíble y me gustaría volverlo a leer por primera vez porque es increíble. Voy a intentar voy a intentar escoger en verdad las historias como más marcadas, que en verdad digo como necesito leerlo por primera vez. Y que creo que valdrían la pena leerlo por primera vez otra vez, más que cualquier otra cosa. En segundo lugar tenemos Rhapsodic de Laura Thalassa, una historia donde por un lado la tenemos a ella, que es nuestro personaje principal, y ha vivido una vida de muchísima desgracia, de muchísima tristeza y de muchas cosas malas, y esto la obliga a estar pidiendo tratos constantemente con un demonio. Y por el otro lado tenemos al demonio que hace tratos con ella y la relación que se empieza a desarrollar de los dos, digamos, desde muy temprano. Muy buena, espectacular, la verdad me encantó. Es muy gótico, es muy oscuro, pero tiene aventura, tiene drama, tiene suspenso, tiene un buen romance, entonces es espectacular. Tenemos Fantasma y Enchantra, una versión de Caraval adulto, mucho más adulto, digamos, con temas muchos más adultos. Acá seguimos la historia de dos hermanas, cada libro es la historia de cada una de las hermanas. En el primer libro seguimos la historia de cuando su mamá muere y una de las hermanas tiene que absorber todos los poderes de su mamá para poder continuar con el negocio de la familia, pero se dan cuenta luego que fallece que su mamá tenía muchísimas deudas y deciden entrar a una competencia donde el premio mayor, si no mueren, es un deseo. Entonces ella entra para poder salvar la casa de su madre y de su familia y todo esto de tema. Entonces tienen que competir, hay mucho suspenso, hay mucho drama, hay competencia claramente, muy gótico también, pero es increíble. Las dos historias me parecen espectaculares. Uno quiere seguir leyendo constantemente, a ver qué es lo que va a pasar, a ver por dónde va a ir la historia. Espectacular. Obviamente tenemos Archer's Voice, que es uno de mis libros de romance contemporáneo favoritos de todos los tiempos. Acá seguimos nuestro personaje principal que llega a un pueblo pequeño a vivir y se da cuenta, digamos, que hay una persona, un hombre muy misterioso que no tiende a ir mucho al pueblo, que la gente no habla mucho de él, que él como tal no habla. Y ella, por cosas de la vida, se empieza a acercar a esta persona. Espectacular, tiene drama, tiene suspenso, es súper cursi. Hay un misterio que hay que resolver, hay un montón de cosas que están pasando. El romance es exquisito, espectacular, es perfecto, es súper lindo, es súper cute. Cursi, recursi, pero me encanta, lo amo, me parece increíble. Tenemos Addicted Series, y este es una serie, son dos series en realidad, de 10 libros. Pero seguimos la historia en Addicted, seguimos la historia de nuestro personaje principal, que es una adicta al sexo, y su mejor amigo, que es adicto al alcohol, y ellos pretenden estar saliendo para que sus familias los dejen en paz, pero pues obviamente se empieza a desarrollar la historia. Y la spin-off serie es la historia de las otras dos hermanas de nuestro personaje principal en Addicted. Increíble, espectacular, hay mucho tema de familia encontrada, apoyo, romance, son familias ricas, entonces es espectacular. Los primeros libros no son tan buenos como los que le siguen a la historia, digamos, porque la problemática obviamente cambia, pero es espectacular y extraño estos personajes con toda mi alma. Me parece que son increíbles y son súper chéveres y son súper dinámicos y súper distintos uno de los otros, increíble. Obviamente tenemos, y lo digo en todos los
últimos videos que hago prácticamente y les estoy hablando del universo de Zodiac Academy, me encantaría volver a entrar a esta historia con una visión nueva, como volverme a leer esta historia desde el comienzo porque es una de mis historias favoritas y siento que es de los mejores libros y de las mejores series que han escrito. Me encanta la forma como escribe Caroline Peckman y Susan Valenti, lo mantienen a uno enganchado, pero al mismo tiempo son historias que son fáciles y rápidas de entender, pero que son igual muy complejas y que tienen una estructuración de fantasía muy bien hecha, muy bien estructurada. Los personajes son súper dinámicos, hay cosas muy serias, mucha política, pero al mismo tiempo hay situaciones divertidas, hay personajes que lo hacen reír a uno un montón, como hay personajes que lo hacen a uno odiarlos con todo el alma. Siento que Zodiac Academy es una de esas historias en donde lo pone a uno a sentir absolutamente de todo, de lo mejor, de lo peor, todo absolutamente, y me encanta. Amo Zodiac Academy y me encantaría volver a repetirme esta historia porque es que es espectacular. Tenemos a Court of Thorns and Roses. Esta es una serie que es muy popular y mucha gente lo ha leído y mucha gente le ha encantado esta serie, y yo hago parte del montón porque me encanta y me parece completamente espectacular esta historia. Me gusta muchísimo como la personalidad de los personajes, pero al mismo tiempo me parece súper divertida la línea de la historia. Hay mucha política y hay mucha aventura también, pero la base principal me parece que es el romance y la estructuración de este romance. Me parece súper chévere como todo el ambiente en el que nos encontramos, los espacios que describen en el libro me parece increíble. Y aquí seguimos la historia de nuestro personaje principal, que vive en una cabaña muy pobre con su familia, y ella es la que tiene que hacer absolutamente todo por su familia, darles de comer, ganar plata, limpiar la casa, absolutamente todo. En una de esas ella sale y caza un lobo. Cuando tocan a la puerta, una hada le dice: mataste a uno de los nuestros, por ley eso está prohibido, entonces te tienes que venir conmigo al mundo de las hadas a tener las consecuencias, digamos. Entonces, increíble, ella se va, es espectacular, me encanta. Todo lo que tenga por decir en esta serie me va a gustar y me va a encantar. Más adelante hay mucho más trasfondo de familia encontrada, de los amigos de las hadas, la familia de ella también, las hermanas también aparecen más en el futuro. Es espectacular, me encanta. Tenemos otro romance, fantasía romántica, romantasy, que es súper oscura, y les estoy hablando de Guild. Aquí nuestro personaje principal es toda de oro, pelo de oro, piel de oro, todo absolutamente es de oro, y ella está encarcelada en la casa del gobernador del sitio donde ellos viven, y está encarcelada en una cárcel que es completamente de oro. Entonces ella puede ir por toda la casa, pero en una cárcel que está hecha de oro. Espectacular, tiene mucha aventura, tiene mucha política, tiene muchos trasfondos, tiene hadas, tiene romance, tiene familia encontrada también, que me parece espectacular, pero sí tiene bastantes trigger warnings que les recuerdo que tienen que revisar, porque sí es mucho más oscuro que, digamos, un Acotar. Pero es increíble, me encantaría volver a leer esta historia por primera vez porque es un camino espectacular. Este va en honor a que ya salió el segundo libro y me lo voy a leer pronto, y va a ser la primera vez que lea ese libro. Pero les estoy hablando de Quicksilver, otra fantasía romántica espectacular. Nuestro personaje principal vive en una aldea de mucha pobreza y roba para poder sobrevivir. En una de esas ella le da la brillante idea de robarse la parte de la armadura de uno de los guardias y es capturada y llevada al donde la reina, digamos, por este robo que hizo. Se abre una piscina de Quicksilver y se empieza a desarrollar la historia. Espectacular, me encantó. Nuestro personaje principal es de moral dudosa, es un grumpy espectacular. Me encanta esta historia, ya estoy lista para el segundo libro. Este más es en honor a eso de que ya muy pronto voy a leer el segundo libro. De pronto, posiblemente, y lo más seguro es que cuando salga este video yo ya haya leído esta segunda parte, pero espectacular, y me encantaría volverme a leer ese libro por primera vez porque es uno de mis libros favoritos también y me parece increíble. Tenemos obviamente Caraval, que incluso Caraval es, si no estoy mal, una de las trilogías después obviamente de Crepúsculo y todas estas que más me he leído. Creo que unas 3 o 4 veces me he leído esta trilogía. Me encanta. Seguimos nuestros personajes principales, que son dos hermanas que son abusadas por su padre y son súper controladas por su padre. Y ellas deciden escapar y van a Caraval, que es una competencia muy carnavalesca en donde
el premio principal es un deseo. Si ven que suena muy parecido a Fantasma y Enchantra, y la idea es que ellas quieren ganar para poder liberarse de su padre. Espectacular, increíble. El primer libro es la historia de una de las hermanas compitiendo en carnaval y me encanta, súper carnavalesco, súper mágico. Tiene mucha aventura, pero al mismo tiempo tiene mucho aspecto de romance, todo el aspecto de estar en un carnaval que me encanta y me parece increíble. Espectacular, de mis historias favoritas. Esta tiene una spin-off serie que es Once Upon a Broken Heart y aquí seguimos la historia de Jax, que es el dios del amor o algo así si no estoy mal, y sale en Caraval, entonces por eso es una spin-off serie y siempre recomiendo leer primero Caraval y luego Once Upon a Broken Heart. También mucha aventura, mucha magia, mucha política. No, esto no tiene casi política, sino es más como, bueno, de dioses, aventura, magia. Espectacular, me encanta esa trilogía también y me encantó el final. A mucha gente no le gustó, a mí me pareció increíble. Después tenemos Silver Elite, que es una fantasía romántica. La base de esta historia es fantasía romántica, pero tiene un toque dystopian. No piensen y no lleguen a este libro pensando que es un dystopian estilo Divergente, estilo Los Juegos del Hambre, porque no es así, es fantasía romántica, tiene magia, tiene fantasía y tiene muchísimos aspectos de ficción que separa mucho esta historia de Los Juegos del Hambre o Divergente o de este estilo de lecturas. Pero este es espectacular y tenemos obviamente pues el ejército, del gobernante, y por el otro lado tenemos unas personas que por causa de una guerra sufrieron mutaciones y los están intentando matar. Y obviamente tienen poderes y intentan sobrevivir y hacen parte como de una asociación de rebeldes para bajarse a los gobernantes y al ejército del gobernante. Me encanta, espectacular. Una de nuestro personaje principal termina como muy estilo Divergente, termina infiltrada en este ejército y obviamente no se pueden dar cuenta de lo que ella es, ni lo que ella puede hacer, ni nada por el estilo. Espectacular, ya quiero que salga la segunda parte porque estoy muy emocionada. Fue uno de mis mejores libros del año pasado, porque pues, ya lo están viendo probablemente en enero o en febrero. Entonces sí, exquisito, muy bien hecho, muy bien escrito. No hay que entrar pensando que van a leer un Divergente o Los Juegos del Hambre, porque tiene mucho componente de magia y de fantasía romántica que hay que tener en cuenta. Me encanta el romance, me encanta todo lo que tenga por este libro. Esto estuvo completamente perfecto. En cuanto a romance contemporáneo, hay unas cuantas historias. La primera es la serie de When in Rome, que es romance contemporáneo en pueblo pequeño. Cada una de las libros es de una pareja distinta del mismo pueblo. Me encanta, espectacular, me parece tan lindo y tan increíble estas historias. El romance es espectacular. También tenemos de Stephanie Archer Behind the Net, que es un romance contemporáneo deportivo universitario que me pareció espectacular. Es muy romántico y eso fue lo que más detallo como de esta serie, es el romance. El último libro fue un poquito más spice que otra cosa, pero me pareció igual bueno y me pareció interesante y quería leer y quería saber qué iba a pasar. Tenemos obviamente Collide, que es otro romance contemporáneo deportivo universitario. Seguimos nuestro personaje principal, que es una psicóloga deportiva, y por el otro lado tenemos al capitán de hockey y por cosas de la vida les toca trabajar juntos. A él por castigo y ella porque tiene que hacer un trabajo para la universidad y se empieza a desarrollar la historia. Chef Kiss, espectacular, exquisito. Tenemos es súper extraño porque es un romance contemporáneo en pueblo pequeño, pero tiene aspectos de mafia que le dio un giro de un suspenso espectacular a la historia, y les estoy hablando de Bearing Blind. Mucha gente no conoce estos libros y creo que yo incluso los leí solamente porque me salieron en Kindle, pero nunca he escuchado a alguien hablar de esa trilogía y me parece muy buena. Lo que les digo, es un pueblo pequeño, pero tiene aspectos de mafia, entonces tiene aspectos de thriller, de suspenso, obviamente de misterio, pero obviamente la base siendo el spice y siendo la base el romance, más que nada. O romance mafia, más que nada. Bueno, y mención honorable, La Hipótesis del Amor, de Love Hypothesis, pero obviamente me lo leo y me lo sigo leyendo todo el tiempo, sin importar. Me gustaría leérmelo por primera vez, sí, pero tampoco impide que me lo siga leyendo y releyendo ya me sé la historia y ya
sabiendo qué va a pasar y todo, igual me la sigo leyendo, entonces por eso es una mención de honor. Y tenemos también Flawless, que es la serie de Elsie Silver de romance contemporáneo Cowboy en Pueblo Pequeño. Espectacular, cada uno de los libros es una historia de romance de una pareja distinta. Espectacular, muy dinámica, muy cambiante. Mucha familia encontrada también, entonces eso me gusta bastante. Y sí, el primer libro es la historia de... por un lado lo tenemos a él, que es un estas personas que hacen competencias con barriles y con caballos, cowboys, que nunca me acuerdo el nombre, y él está fuera del control y necesita ser controlado, entonces el manager le pide a su hija que lo cuide y esté pendiente de él para que no haga escándalos ni nada por el estilo, por lo que es una figura pública, y se empieza a desarrollar la historia. Espectacular, exquisito, la verdad me encanta esta serie, no la cambio por nada del mundo, me parece espectacular, la amo, me encanta. Y bueno, creo que esos son más o menos todos los libros que tengo para hoy. Sí, eso es todo lo que les tengo por hoy. Les recuerdo que acá abajo en mi descripción están todas mis redes sociales. Si me quieren apoyar dándole like, comentando o compartiendo este video. Y si quieren más contenido mío, principalmente sobre libros, ahora también hay K-dramas y un montón de cosas más. Los invito a que se suscriban y prendan la campanita para que no se pierdan de ningún video, recomendación o libro que les pueda interesar. Si llegaron hasta acá, déjenme en los comentarios un emoticón de relojito. Si no hay, aquí en la pantalla les dejaré el emoticón para que me lo dejen abajo en los comentarios. Al final no fue tan largo, creo que estuvo bien controlado el tiempo, entonces estoy contenta con eso, a pesar de que hay varios libros de los que hablé ahí muy rápidamente, pero se logró. Nos vemos en el siguiente, que estén bien, chao.